Ya, entonces voy a, partir preguntándoles cómo están. A mí me da mucha felicidad comenzar un nuevo taller. Un taller también dedicado a los temas que estoy trabajando más que nada en la actualidad, aunque quiero comenzar a trabajar de forma un poquito más sistemática en la actualidad y que ya van delimitando ciertos caminos en lo que va a ser como mis futuras investigaciones. Entonces no sé si alguien está mal o alguien está bien. Espero que todos estén bien, que todo esté bien en sus casas, con los intensivos tiempos que estamos viviendo. Bueno, como un inicio de taller, yo supongo que hay gente que no escucha. Ah, mm. Ya. Bueno, como le estaba diciendo, eh, quiero partir al menos como un inicio de taller. Supongo que quizás no todas las personas saben quién soy, pero protocolos de oficialidad. Me gustaría partir presentándome, ¿ya? Yo soy Christopher. Bueno, soy la persona que está detrás de la cuenta de Lurbina. Em, Soy psicólogo de formación, soy magíster en comunicación política y actualmente estoy cursando mi doctorado en psicología, ¿ya? Particularmente me parece interesante presentarme en esta ocasión porque, hola, porque en estricto sentido yo estoy cursando mis estudios doctorales para hacer mi tesis sobre lo que llamé el gobierno de la sexualidad en la escuela. Ya, mi tesis va en esa línea, que es a la larga un análisis de las políticas, programas y planes, desde un enfoque más discursivo, de la producción de un campo de gobierno sobre la sexualidad y el género en la escuela, tanto en las políticas locales como en los discursos oficiales de las escuelas y en las políticas globales, ¿ya? Que involucra toda una serie de acuerdos técnicos internacionales, por ejemplo, la conferencia del Cairo, la conferencia de Beijing, los informes técnicos de la UNESCO, de la ONU al respecto de estas temáticas y su aplicación en la escuela, que tienen su materialización en diversas leyes en el formato local de la escuela chilena. Y que después son leídas de forma muy distinta por las escuelas particulares, entonces generan toda una serie de lo que podríamos llamar traducciones que están ahí en ese campo de conocimiento que es la sexualidad y el género en la escuela. ¿Ya? Entonces por eso me parecía interesante presentarme porque también tiene que ver un poco con el nacimiento de este taller. ¿Ya? El nacimiento de este taller viene por ese lado, por yo tratar también de comenzar a divulgar más específicamente en los campos en los cuales me estoy introduciendo en la actualidad. ¿Ya? Todo esto que tiene que ver con el género, la sexualidad y su aplicación en la escuela. Si bien antes yo ya había investigado temas de género y sexualidad, yo me dedicaba hasta hace un tiempo, así como full, creo que todavía lo voy a seguir haciendo, pero quizás menos que antes, a los estudios pornográficos, que son como la hermana perversa de los estudios feministas, de los estudios de género y de los estudios de sexualidad. Entonces, en cierto sentido, tengo un bagaje conceptual y un manejo amplio de lo que son las epistemologías feministas, lo que son las teorías de género, las teorías queer. Y también, paralelamente, yo me dedico harto a investigar educación. ¿Ya? Yo trabajo en la Universidad Diego Portales, en la Facultad de Educación. Yo soy coordinador de un área de investigación sobre educación inclusiva. Entonces, también investigo hace harto tiempo educación, historia de la educación, enfoques inclusivos en educación y este espacio de sexualidad en la escuela me parece una linda instancia para combinar lo que han sido mis dos grandes pasiones, que son por un lado los estudios de la sexualidad y el género y los estudios de la escuela por otro. Entonces como que ese es el encuadre en el cual se podría situar contextualmente este taller, ¿ya?
Pero además, me parece muy relevante, y esto es casi lo que les voy una intención que voy a plantear desde el comienzo, ¿ya? Este taller también está pensado para que yo ir forzándome a reflexionar sobre ciertas temáticas y también para ir experimentando sobre esas temáticas en lo que sería un aspecto formativo. Es decir, si bien los talleres van a tener una consistencia que es más que nada expositiva, ¿ya? Ustedes pueden intervenir cuando quieran, pueden escribir en el chat cuando quieran, el chat está a la izquierda abajo, ¿ya? Yo voy a ir probando las temáticas, es decir, voy a ir viendo cómo las voy formulando, voy a ir viendo cómo se expresan, cómo se recibe por parte de un público, que en este caso ahora son 30 personas, genial. Ir viendo también cómo ustedes las elaboran, me retroalimentan, me discuten, ¿ya? Entonces en ese sentido no tengan miedo a querer intervenir en algún momento, a querer plantear alguna otra visión, algún otro punto de vista que sea necesario, ¿ya? Porque todo esto también tiene y que está atravesado también por la lógica del taller. Que aquí yo no vengo a decirles verdades últimas, sino que dentro de los planteamientos oficiales, ¿ya?, del taller también está la idea de que sea un espacio de construcción de conocimiento, ¿ya? Entonces, si me interrumpen nomás, pueden escribir en el chat. Hay una cosa que acá abajo que es levantar mano. Ahí ustedes van viendo como que les parece más ad hoc, ¿ya? También depende si estoy en pleno hablando, es como mejor levantar mano o me van interrumpiendo si estoy cambiando de temática, ¿ya? Todo muy contextual. Entonces, eso por ese lado, y por otro lado también decirles, bueno, este también está dentro de un proyecto más grande, ¿ya? Que es un proyecto divulgativo que a mí me interesa realizar, que es la página básicamente con todos sus derivados, productos derivados, la cuenta de Instagram, un canal de YouTube y todas esas cosas. Entonces, yo voy a estar grabando las sesiones, ¿ya? O sea, si alguien tiene algún problema con eso me avisa, yo no sé, puedo borrar su nombre del chat si habló, etcétera, ¿ya? La idea principalmente es que los talleres no solamente sean para las personas que han podido participar en cómo se utiliza el lenguaje actualmente, para que también sirva para aquellos que puedan participar de forma asincrónica dentro del taller y que puedan tener acceso al material, ver las sesiones y elaborar también sus propios procesos, incluso en 1 o 2 años más, ¿ya? Dicho eso, ahora también las sesiones están pensadas para que duren alrededor de 90 minutos. Ya pueden durar más, pueden durar menos. Si duran mucho más de 90 minutos yo voy a cortar y voy a como dejar los contenidos para la siguiente semana. Y si duran menos, bueno, no hay problema ahí tanto en eso, ¿ya? Dicho eso, me gustaría pasar a otro tópico también que tiene que ver con 2 conceptos que son centrales en este taller. Uno, que es desnaturalizar, ¿ya? Una de las finalidades del taller es principalmente desnaturalizar. ¿Qué quiere decir esto? Poner en tensión, en tela de juicio, ciertas nociones y ciertos conceptos que hemos utilizado y que hasta el momento hemos pensado como que siempre han estado ahí y que siempre los podemos utilizar y que en realidad también sería óptimo utilizarlos. Ponerlos en tela de juicio, cuestionarlos un poco y ver cómo son utilizados y si es posible que sean utilizados de otra forma. O que si tomando un poco de conciencia al respecto de cómo se construyeron y de cómo operan, podemos generar otros usos o, si es necesario, usar otros conceptos, ¿ya? Principalmente sobre esto me voy a abocar a la sesión 1 y la sesión 2, ya sea hoy día y la del martes, ¿ya? Que tiene como principal idea cuestionar. En este caso, por ejemplo, vamos a cuestionar principalmente la sesión de hoy día los conceptos de sexualidad, de alumno y de cuerpo en la escuela, mientras que la siguiente semana vamos a cuestionar un esquema, o sea, la siguiente semana, el martes, vamos a cuestionar un esquema muy extendido, y se lo adelanto, vamos a cuestionar un esquema muy extendido que está en la política global, local y en redes sociales, y que es este esquema de género, o sea, identidad de género, expresión de género, orientación sexual, sexo biológico, y no me acuerdo cuál más. ¿Ya? Ese esquema va a ser central la siguiente semana porque vamos a cuestionar todos esos conceptos y la forma en la cual está articulado ese esquema y que está operando en términos generales y que se utiliza para las formas de gestión del género en la escuela principalmente, desde las políticas de equidad de género, ¿ya? Entonces esta es la primera línea del taller. La sesión 1 y 2 tienen por una central finalidad desnaturalizar.
destruir ciertos conceptos, pero no para, podríamos decir, deconstruir, no para dejarlos en desuso, sino que para ver si es posible hacer otros usos de ellos, ¿ya? Y si no es posible hacer otros usos, ver qué estrategias políticas, qué estrategias de acción son necesarias de desarrollar. En segundo lugar, el segundo concepto importante del taller es la perspectiva parcial, ¿ya? La perspectiva parcial la vamos a revisar principalmente en la sesión 3 y en la sesión 4. Y lo vamos a hacer a partir de un texto muy lindo de Donna Haraway, que es el conocimiento situado, ¿ya? Principalmente en la sesión 3 cuando hablemos, y ahí para también adelantarlo un poco, cuando hablemos principalmente de la apuesta de la UNESCO, y que en realidad no es una apuesta de la UNESCO, sino que ya estaba presente en un informe de Ricardo Lagos en el 91, para Chile, que es la idea de una política de educación sexual integral, ¿ya? A propósito de los cuestionamientos que vamos a hacer hoy día, también podemos llegar a cuestionar la idea de integralidad en la sexualidad, y que lo voy a retomar porque está en muchas respuestas de la gente que contestó el formulario. Y ¿a qué consiste esta perspectiva parcial? O como para adelantarlo un poco, pretende principalmente cuestionar nuestro lugar en las formas de producción de conocimiento. Es decir, hacer una apuesta consciente, y ahí Donna Haraway van a ver que realiza esto de forma distinta, a un relativismo y distinta a la objetividad del positivismo, que tiene por principal finalidad es ser consciente desde dónde uno está hablando, cómo uno está hablando y qué instrumentos, técnicas y qué desarrollos se están realizando en ese momento, ¿ya? Es una apuesta muy interesante que me gustaría que fuésemos abordando, pero eso lo vamos a hacer en su tiempo más adelante, ¿ya? Y aquí es necesario situar, si bien el taller, como ustedes ven, está centrado principalmente en las formas de producción de conocimiento, es decir, desde la desnaturalización y desde una apuesta parcial, esto no quiere decir que no sea un taller práctico. Y aquí me quiero detener un momento para indicar eso, ¿ya? Es necesario entender que nuestra forma de abordaje a la escuela, ese abordaje que se puede llamar práctico propiamente tal, el de hacer cosas, se basa en categorías, ¿ya? Y aquí tenemos que borrarnos esa idea de que existe alguien que llega de forma ingenua a la escuela, de forma totalmente neutra, objetiva, natural a la escuela, sin ningún bagaje conceptual, sin ningún concepto en su cabeza, y que llegue y haga algo en la escuela, y que la escuche de forma neutral, objetiva. ¿Ya? Uno siempre llega desde una perspectiva, ya sea desde un lugar político, ya sea desde un lugar de conocimiento. Por ejemplo, simplemente ustedes contestaron una encuesta en donde me hablaban de la escuela, y me hablaban de la escuela desde un lugar bastante particular, que ya le hacía vincularse con la escuela de determinada forma. Eso ya tiene ciertas implicancias en la forma en la cual uno va a intervenir. Entonces, este taller, si bien uno lo podría meter cuando uno piensa en política pública y implementación de prácticas en la escuela, uno lo podría meter dentro de una categoría que se suele llamar como los estudios de la racionalidad, ¿ya? Es decir, estos estudios del conocimiento que está detrás de las formas en las cuales se elabora. Estas formas en las cuales se elabora sí determinan y sí marcan ciertas directrices de acción de lo que se va a hacer. Por ejemplo, no podemos actuar fuera de un marco reglamentario, por ejemplo, de derechos de infancia, porque si no estaríamos vulnerando derechos. Si estamos vulnerando derechos, hay todo un marco jurídico que opera y que se activa, ¿ya? Es decir, no vivimos en la nada, vivimos en un marco, ¿ya? Y así es como esta racionalidad, que alguna gente la separa en los estudios de política pública, me parece que no es separable de la práctica, sino que esta racionalidad tiene efectos materiales, concretos y reales sobre las formas con las cuales se interviene en la escuela, y se actúa en la escuela, y se vive la escuela. Entonces, si bien se considera un estudio de los discursos, un estudio de las racionalidades, no quiere decir que no tenga una perspectiva práctica, ¿ya? Pero sí tiene una finalidad muy interesante, que es pensar antes de actuar, que es mirar qué está ocurriendo antes de comenzar a hacer cosas de forma irreflexiva. Ya, yo voy a estar tomando agua constantemente porque se me seca la boca y empiezo a hablar cada vez más estúpido. Bueno, dicho eso, me gustaría que entráramos ya en materia. Yo tengo un torpedo acá abajo. Hoy día vamos a ver 4 tópicos principalmente. Bueno, el primero ya era que era la presentación del taller.
Ahora les quiero presentar una noción bastante particular, y la gente que estuvo en el taller de porno lo reconoce un poco, que es, voy a hablar de un esquema tecnológico de abordaje. Ya, lo voy a abordar de forma distinta al taller de porno, pero si la gente quiere profundizar sobre otras formas también de entender este esquema tecnológico, puede revisar principalmente la sesión 2 y la sesión 3 del taller de porno, que están en la página del perfil de Instagram. ¿Ya? Luego voy a proceder con las nociones de alumno y las nociones de cuerpo. Dentro del esquema tecnológico voy a hablar de la noción de sexualidad. ¿Ya? Tengo un torpedo acá abajo por si acaso. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Como con las directrices del taller. ¿No? Ya, genial. ¿Estamos todos ok, cierto? Ya. Entonces me gustaría partir con esta noción de esquema tecnológico. Como les dije, lo voy a abordar de forma distinta al taller de porno. Y principalmente me gustaría que aquí me contestaran una pregunta. Hay una noción muy conocida y que se ha hecho muy popular y que yo, haciendo clases en la universidad, también me la he topado. Yo cuando entré a la universidad, los profesores ya en segundo año me tenían que tratar de convencer que existía o que las cosas en realidad eran construcciones sociales. ¿Ya? Era una cosa que casi que te tenían que convencer, porque era uno nunca lo había pensado antes, o no salía mucho de los ámbitos académicos. Pero yo haciendo clases ya, después de haber egresado y todo, me encuentro con que la gente ya conoce esta noción, casi la acepta, es una noción muy utilizada en redes sociales, ¿ya? Pero mi pregunta es, ¿qué sería una construcción social? Si alguien se atreviera a responderme en este momento, ¿qué implica esta noción? ¿Qué es esta noción? Sin miedo, ¿eh? La idea es que también dialoguemos un poco. Construcción social en general. ¿Qué es una construcción social? ¿A qué hacemos referencia cuando decimos X cosa es construcción social? Lo que se construye en sociedad. No sé, cuando tú dices construcción social, no sé si se escucha bien. Sí, ahí se escucha bien. Ya. Para mí construcción social tiene que ver con algo que en principio se distingue de otra cosa, ¿Ya? como de algo que no viene dado por la sociedad, sino más bien que responde como a otro origen, como por ejemplo lo natural. Lo natural, ahí yo puedo pensar en la dimensión biológica, eh, no sé, eh, filogenética, de repente. Eh, no sé, como que me parece que en principio como que podría delimitar algo del campo de la construcción social a propósito de lo que no vendría siendo algo natural, dado por algo que no es propio de lo humano, como en términos culturales, no sé. Me estoy dando vueltas, pero eso pienso. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otros comentarios en el chat. Que la creación de la realidad consensuada por la intersubjetividad de personas, una situación. Por ahí alguien puso que era como lo contrario a lo natural. Muy en la línea de, no sé quién habló, no me salió el nombre. Algo que tiene que ver con comportamiento cultural, con las nociones conceptuales que se edifican a partir de un colectivo. Ya, no está muy distante de lo que yo pensaba que iban a responder. Me gusta esa parte. ¿Ya? Esta noción de construcción social se le suele atribuir a un par de sociólogos, ¿ya? Un par de sociólogos que es Berger, por un lado, y Luckman, por el otro. No me acuerdo el nombre de cada uno, ¿ya? Pero lo pueden poner Berger y Luckman. En el texto que se llama La construcción social de la realidad. Ya, es una cosa muy poco original el título. ¿Ya? Este libro es del 1966. Ya, estamos hablando de una idea nueva, o sea, es del 66. Estamos hablando hace ya más de 40, casi 50, casi 60 años. ¿Ya? Una idea que tiene más de 60 años y que se resume generalmente en una gran expresión que hay en ese texto, que es el lenguaje construye realidades. Pero ¿qué implica esto de que el lenguaje construye realidades? A mí no me gusta la noción de Berger y Luckman, debo decirlo. Si bien es bien esclarecedora y si bien nos ha servido mucho en la actualidad,
tiene ciertas implicancias. ¿Qué implica? Primero, que esto empieza así como el lenguaje, es decir, un aspecto más que nada lingüístico, construye realidades. Y también lo que me interesa más que en realidad analizar a Berger y Luckmann es analizar la recepción de esta idea. ¿Ya? Generalmente se suele criticar muchas cosas por ser construcción social, decir así no ser. Por ejemplo, la virginidad es una construcción social, o la belleza es una construcción social, o los roles de género son una construcción social. Cuando uno hace referencia y uno invoca la noción de construcción social, generalmente hay dos peligros. Hay dos peligros muy peligrosos. Hay dos peligros, ¿ya? Por un lado está la interpretación, que dice que, claro, existe esto que llamamos la construcción social, un conjunto de discursos hegemónicos, de nociones semióticas, simbólicas, que están operando en la realidad, pero que detrás de eso, detrás de un velo, existiría algo que podríamos llamar lo real, la naturaleza. ¿Ya? Es decir, aquello que está por fuera de la sociedad. ¿Ya? Es una noción muy empleada, también muy empleada por la escuela más marxista clásica, sobre todo por la noción de ideología, una noción de ideología mucho más clásica de lo que a uno le gustaría a veces, y que no sé, pues, hay una película que siempre la menciono y nunca me aprendo su nombre, que creo que se llama Están aquí, o algo así, que es donde los protagonistas usan un anteojo, unos lentes, que cuando se los ponen logran ver detrás de la ideología. Logran ver lo que realmente quería decir un cartel, logran ver lo que realmente significan las cosas. Esa misma película, muchas gracias, Vale. Ese es el primer riesgo, es decir, fuera de la construcción social, fuera de lo que sería lo social, habría algo real, habría algo natural, puro. Ya casi una noción platónica hay ahí de lo que sería lo real, ¿ya? Pero por otro lado, hay un segundo riesgo que a mí me parece muy fundamental. Y es que se naturaliza lo social. Si ya asumimos que detrás de lo social existe algo natural, un segundo riesgo es decir, bueno, efectivamente todo es construcción social. Cada sociedad tenía sus formas y sus estados, y por lo tanto todo es construcción social, y si todo es construcción social, nada es construcción social, por lo tanto lo social pasa a ser lo natural. Y se edifica un nuevo estandarte de naturaleza. Se naturaliza lo social nuevamente. ¿Ya? También como si lo social fuese algo estático. Así como que, bueno, vivimos en sociedad. ¿Y qué sería la sociedad? ¿De dónde parte la sociedad? ¿Cuándo termina la sociedad? Esta segunda lectura, es tal como si hubiese un molde prefabricado y nosotros lo llenáramos. El molde sería la sociedad, lo social, y nosotros lo llenamos. Y por lo tanto, todo lo que nosotros tenemos acceso a conocer es lo que está en los límites de ese molde, que sería lo social. ¿Ya? Entonces, frente a esas nociones, yo prefiero tomar otra noción y que también se vincula mucho con esta noción de construcción social, y que me parece muy pertinente también traer a colación porque nos va a derivar hacia otros autores, ¿ya? Y aquí me gusta más la idea de ficción, ¿ya? ¿Y en dónde podemos rastrear la idea de ficción? Bueno, la idea de ficción la podríamos rastrear en el pensamiento de Nietzsche, en un texto que a mí me gusta mucho, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, un texto que es de 1896, es decir, 70 años antes del texto de Berger y Luckmann. Ojo, estamos hablando de 1896, estamos hablando de finales del siglo XIX. Es decir, son ideas bastante antiguas. O sea, no es que esto de la construcción social se le haya ocurrido a los posmodernos. No es que esto se haya ocurrido en los últimos 10 años, ¿no? Estas son ideas bastante antiguas. ¿Ya? Un texto que se escribió hace más de 100 años. ¿Ya? En este texto, Nietzsche va a cuestionar qué es la idea de verdad, ¿ya? Así se llama, sobre verdad y mentira, pero en un sentido extramoral. ¿Qué quiere decir esto?
que aquello, Nietzsche, después de una serie de, usted fue a leer el texto, uno de los textos más claros a mi parecer de Nietzsche, después de una serie de vueltas y de reflexiones, se pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad si no más allá de algo? Él lo va a llamar la extrapolación artística de un impulso nervioso de cierta forma de aproximarse a la realidad. ¿Por qué el ser humano edifica esto que sería la verdad como la verdad verdadera, podríamos decir? Siendo que existe una verdad para distintos modos y formas de conocimiento, que están delimitados por el aparataje conceptual y el aparataje técnico que tienen los seres. Por ejemplo, una mosca, la verdad de la mosca es totalmente distinta, simplemente por sus aparatos de percepción. La pulga, a Deleuze le gustan esto las pulgas. La pulga tiene una percepción sensorial radicalmente distinta. Entonces, ¿qué hace el humano? El humano, como un soberbio animal, lo que hace es pensar sus formas de vida, sus formas de conocimiento, como la forma de verdad verdadera. ¿Ya? Estaríamos acercándonos a esta idea de la construcción social de la realidad, ¿cierto? Pero Nietzsche dice, como les decía, dice algo bastante particular, que es que no solamente se delimita estas nociones como conceptuales, sino que también técnicas, de las formas de aproximación, y cómo el humano también comienza a desarrollar todo un conjunto de herramientas, procedimientos, protocolos para estas formas de conocimiento. Es decir, ya no es el lenguaje solamente. Ahora implica también una materialidad, una concreción. También son tautológicas para mí, ¿ya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con todo esto? Que se generan ciertas formas de conocimiento que se saben que tienen este carácter metafórico, él va a decir en un momento, pero que con su largo uso y su largo empleabilidad pierden aquel arraigo de ficción que tenían, pierden su naturaleza de ficción. Naturaleza no en el entendido de que existiera algo natural y que son a sí mismos, sino como de sus orígenes, de sus comienzos, ¿ya? Pierden esta noción de ficción, de ser una ficción de lo que sería lo real, y se sacralizan. Ya, Nietzsche no emplea el concepto de sacralización, pero me parece interesante tomarlo a partir de sus trabajos de la religión y a partir de otras lecturas que podemos hacer más adelante con Agamben, Foucault y otros autores. ¿Ya? Entonces para Nietzsche pasa algo bastante interesante. Él dice que efectivamente no existe, o si existieran serían inalcanzables, esta cosa que sería lo natural. Porque el concepto que tendremos de naturaleza ya es un concepto social. Lo natural no existe sin lo social. Pero además, lo social, ¿ya? Es una noción dinámica. Porque se generan conceptos, pierden su significado, se mutan, transforman. No es un molde que está hecho en el cual los vertemos sobre esto. ¿Ya? Pero hay un cierto concepto que se sacralizan. Es decir, por ir en contra de lo que sería estar en la verdad, no de estar en lo cierto ni ser verdadero, sino que estar en la verdad, en las formas de reglamentación para que exista algo falso y verdadero, ¿ya? Algo que vaya en contra de este molde de estar en la verdad, lo que hace es violar un principio, ¿ya? Que sería un principio fundamental que implica principalmente la salvación. ¿A qué voy con la salvación? Con que este soberbio animal, dice Nietzsche, va a generar estas formas de verdad para el mantenimiento de su vida, para generar ciertas reglas, lo que los garantiza la verdad es estar en determinados acuerdos y estar en determinada directriz y generar un conjunto de herramientas para afrontar el mundo. Por eso se castiga tanto al mentiroso, porque el mentiroso hace una afrenta sobre estas formas de construcción. ¿Ya? Entonces Nietzsche nos dice finalmente, ¿saben qué? No es un problema que esto sea una ficción. No es un problema el carácter ficcional de la verdad. El problema está en adoptar otras dos posiciones. La primera posición, que es peligrosa, es lo que él va a llamar el nihilismo pasivo. ¿Ya? El nihilismo pasivo es aquel que dice, bueno, todo es construcción social, podríamos finalmente decir, con otras conceptualizaciones en mente,
todo es construcción social, y si todo es construcción social, no hay valores, no hay nada importante. Entonces, el nihilista pasivo, cuando uno le dice, bueno, esto es construcción social, te va a responder, y esa postura pasiva de que todo da lo mismo entonces. Si todo es construcción social, nada importante. Ese es un gran riesgo para Nietzsche. El segundo riesgo es aquella postura que termina sacralizándolo todo. Que frente a los miedos de perder la seguridad que te indica estar en la verdad, te impide ver otras formas, pensar en otros mundos posibles, pensar en otras formas de contacto. Por ejemplo, con los debates que han ocurrido con la pandemia, ha salido a refluir una frase que a mí me gusta mucho, que es mucho más fácil pensar en el fin del mundo que pensar en el fin del capitalismo. Porque pensar en el fin del capitalismo es salir de estas formas de estar en la verdad. Entonces tenemos estos dos miedos, o sea, estos dos riesgos que se derivan ya de la noción de Nietzsche, y que él mismo los plantea. Es caer en un nihilismo pasivo y en sacralizar. Entonces, ¿qué opción tenemos, según este autor? Ahí es cuando Nietzsche propone un nihilismo activo, ya que muchos tienden a confundir, porque bueno, muchos asocian a Nietzsche con el nihilismo, y otros piensan que el nihilismo efectivamente es el nihilismo pasivo, es decir, bueno, todo da lo mismo. El nihilismo activo, que es una de las grandes nociones que va a retomar Michel Foucault, y eso es lo más interesante, y ahí bajo a Foucault, es preguntarse y cuestionarse. Si el mundo es construido así, si el mundo está edificado así, es porque tiene ciertos parámetros, ciertas tecnologías, ciertas técnicas, ciertas cosas materiales, ciertos aspectos simbólicos, pero también podría ser necesario analizar eso, ver qué están produciendo y ver también si es posible producir otros mundos. Y eso es lo que vamos a retomar de Michel Foucault, ¿ya? Y que eso ustedes lo pudieron encontrar un poco en el resumen que está en el texto que ustedes tuvieron que leer, el texto que yo escribí, que estaba en la bibliografía de esta semana, y un poco también en la historia de la sexualidad, ¿ya? Que es esta idea de que a Foucault no le interesa por ningún momento realizar una teoría del poder, hablar de las cosas que fuesen buenas o las cosas que fuesen malas, o plantear un universo utópico, ¿ya? Sino que a Foucault lo que le interesaba principalmente era ver los cambios, las mutaciones que había en esto que podemos llamar lo social, por lo tanto no lo naturaliza. Para Foucault la sociedad está cambiando constantemente, hay un conjunto de redes que modifican lo social, ya que esta idea del pensamiento de la multiplicidad, que uno podría hacer esa lectura desde un poco el pensamiento de Deleuze, las lecturas de Deleuze de Foucault, las lecturas de Foucault de Deleuze, ¿ya? Y lo que le interesa también no es imponer un modelo, sino que analizar. Lo que hace Foucault es una analítica del poder, no una teoría del poder. Para Foucault, lo que él hace es una caja de herramientas, un conjunto de instrumentos con los cuales uno puede intervenir sobre lo social, pensar lo social de otra forma, ¿ya? Y así es como finalmente, en los últimos años de Foucault, ya retomando estas ideas de Nietzsche, esta idea de la necesidad de realizar un nihilismo activo, un nihilismo que tenga por finalidad transformar, abrir el mundo hacia lo múltiple, ¿ya? Finalmente Foucault en sus últimos trabajos se pregunta por el gobierno, ¿ya? El gobierno no pensado como el Estado, no pensado en esta noción más clásica que existiría de pensar el Estado o el nuevo orden mundial, sino que a Foucault lo que le interesa principalmente son las tecnologías de gobierno. Es decir, cómo a partir de cierto momento en adelante, principalmente luego del desarrollo del cristianismo, se comienzan a elaborar un conjunto de tecnologías que tienen por finalidad gobernar a los sujetos, ¿ya? Tecnologías que son múltiples y que son variadas y que muchas veces chocan entre ellas. Yo siempre doy el ejemplo de los programas estatales, en los cuales podemos ver versiones dispares que están operando en un mismo nivel. Programas que se contradicen y que operan en un mismo nivel. El ejemplo que siempre doy es el ejemplo de las políticas de infancia
por ejemplo, la disyuntiva entre el Sename, un polo punitivo de la infancia, y el Chile crece contigo, un polo preventivo, formativo, afectivo de la infancia, que operan en un mismo nivel y que generan una serie de contradicciones internas, pero que de alguna forma operan. Entonces no habría que pensar desde Foucault el gobierno como el Estado, y el Estado jamás habría que pensarlo como una entidad plena, coherente, ¿ya? Sino que lo que le interesa principalmente a Foucault es cómo un conjunto de aparatos comienzan a desarrollarse. Pero este conjunto de aparatos, de técnicas, de tecnologías, de instituciones, a medida que se van implementando, requieren actualizarse, requieren una reformulación. ¿Por qué? Porque se encuentran con imprevistos. Se encuentran con cosas que estaban fuera de una intencionalidad, que podríamos decir si existiera esa intencionalidad, que se encuentran frente a cosas que escapan de ella. Y por lo tanto, ahí está lo que también nuevamente podemos ver harto en la política pública actual, que es la actualización parche. Es decir, bueno, vamos a sacar un exento que diga que esto va a ser de tal y tal forma, y ahí comenzamos a ver cada vez como incluso el mismo dispositivo, o sea, este mismo aparato comienza a desligarse cada vez más de su idea original. ¿Ya? Entonces pierde toda intencional, incluso llega a perder toda coherencia con estas políticas parche que se le comienzan a implementar. Esto es, finalmente, yo ya lancé el spoiler, lo que podríamos entender como un dispositivo, ¿ya? El dispositivo, y para resumirlo simplemente de su raíz, viene de dispositio, de disponer. Es decir, es una tecnología, es un aparato que dispone ciertas condiciones, ¿ya? Y como pudimos ver, él no tiene una naturaleza originaria, sino que siempre va teniendo parches, va teniendo correcciones, actualizaciones, modificaciones que lo llevan finalmente no a pervertirse, sino que a tener otros efectos de los que fueron planeados inicialmente, ¿ya? Pero ¿qué dispone un dispositivo? ¿Qué es lo que dispone en el mundo? Y aquí me gustaría hacer un pequeño resumen, que nuevamente lo pueden encontrar en la sesión 3 y la sesión 4 del taller de porno, si quieren profundizar sobre ello, pero esto ya también está en el texto de Foucault que ustedes leyeron. Primero dispone ciertas formas de saber, elementos de saber, es decir, ciertas formas en las cuales las cosas son vistas y en ciertas formas en las cuales las cosas son habladas. Ya, voy a profundizar un poquito más sobre eso más adelante. Pero a la vez, también dispone ciertas relaciones de poder, ciertas prácticas particulares con efectos reales. Entonces, en la conjunción de estos elementos de saber y estas relaciones de poder, y esto es un esquema bastante resumido y bastante pueril, podríamos decir en cierto sentido, producen dos cosas principalmente: sujetos y objetos. ¿Ya? Es decir, producen ciertas nociones de sujeto, las encarnan y producen ciertos objetos con los cuales se van a vincular estos sujetos y los encarnan. Pero ¿por qué pasa todo esto? De aquí me voy a tener un poco las nociones de saber y de poder. ¿Ya? Ustedes ya leyeron el texto de la historia de la sexualidad. Y si no han leído, deberían leerlo. Poder, efectivamente lo vamos a trabajar desde un esquema estratégico, tal como planteaba ese texto, en la historia de la sexualidad del volumen 1. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a no rechazar de plano, pero al menos matizar y a complementar estas nociones de poder más jurídico-discursivas, estas nociones de poder casi del marxismo más clásico, del anarquismo incluso, con una noción productiva del poder. ¿En qué sentido? Que para Foucault poder no es un sustantivo, sino que es un verbo. Casi en el formato de Arjona, que hermano míos el poder no es verbo, o sea, hermanos míos el poder es verbo y no sustantivo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con que es verbo? Con que es capacidad. El poder se define por la capacidad de afectar y ser afectado. ¿Y qué afecta y sobre qué es afectado el poder? Con otros poderes. Es decir, son acciones sobre acciones. Prácticas sobre prácticas. ¿Ya? Prácticas sobre prácticas que están en una red compleja de prácticas que disputan, se generan alianzas, se pelean unas con otras. Por lo tanto, no estamos en el esquema lineal de la noción de poder jurídico-discursiva, como mencionaba Foucault en ese texto.
¿ya? No es ese poder que dice, bueno, del Estado baja hasta la familia y se opera de igual forma, sino que vemos redes complejas, vemos interacciones múltiples, vemos que todos y todas y todes estamos atravesados y atravesamos redes de poder. Eso nos lleva a un cambio radical en las nociones que entendemos sobre lo que es la realidad, ¿ya? Pero ¿sobre qué se efectúan o con alianza de qué se realizan estas relaciones de poder, ¿ya? Se vinculan principalmente con elementos de saber. ¿Qué son los elementos de saber? Deleuze, al menos en la lectura que realiza Foucault, los define como las enunciabilidades y las visibilidades. Y aquí tengo 3 ejemplos principalmente. Pensemos que estamos en un cuarto oscuro. No en el que nos gustaría, sino en un cuarto de verdad oscuro donde hay objetos. Y prendemos una linterna para iluminar los objetos, ¿cierto? Esa linterna nos va a permitir, es una visibilidad, nos permite visibilizar lo que está ahí. Al momento de visibilizarlo nos permite enunciarlo, pero cuando lo estamos enunciando no lo estamos visibilizando. Ya voy a volver sobre eso más adelante. Pero si se dan cuenta, nunca ningún objeto va a poder ser iluminado en su completitud. Nunca vamos a poder tener la visión ni la enunciación de todas las perspectivas que hay sobre un objeto. Por lo tanto, el objeto va a cambiar de acuerdo a donde lo iluminemos, ¿ya? Esa es la idea de ficción que está operando acá. Y aquí, por ejemplo, Foucault en otro texto, en el ensayo que tiene sobre la pintura de Magritte, esto no es una pipa, va a utilizar el ejemplo del caligrama. El caligrama, esto es como el lenguaje de cuarto básico, que probablemente nadie lo recuerde. El caligrama lo podemos resumir como esta forma de escribir poesía generalmente, de tal forma que se genera una figura con las palabras, ¿ya? Cosas bien lindas que uno hace cuando es chico, dibuja, no sé, un 6 mientras escribe, un infinito mientras escribe. Hay tatuajes también que son desarrollados así. ¿Cuál es la idea del caligrama y por qué es importante el caligrama? El caligrama es importante porque nos da cuenta que cuando vemos la figura es porque no estamos leyendo, y cuando estamos leyendo es porque no estamos viendo la figura, ¿ya? Y además nos dice y nos desnaturaliza ciertas nociones, con que las palabras no pueden ser una figura y con que las figuras no pueden ser palabras. Y ahí podemos ir relacionando con otros elementos, por ejemplo el kanji japonés, la escritura más pictórica, ¿ya? Y aquí me quiero detener sobre las formas de producción de este saber. Las formas de visibilidad y las formas de enunciabilidad generan alianzas pero también se pelean, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, podemos retomar ejemplos que nos dan la gente que ha hecho historia y epistemología de la ciencia. Por ejemplo, hay un ejemplo muy clásico que da Paul Feyerabend en el Tratado contra el Método, que es cuando Copérnico, si no me equivoco, invita a los aristotélicos a mirar por el telescopio, ya cuando estábamos pensando en otros modelos espaciales. Y donde Copérnico veía efectivamente un modelo, se me olvidó cuál es el modelo, heliocéntrico, si no me equivoco. Bueno, cuando él mira su modelo, que no es el modelo aristotélico, ¿ya? Los aristotélicos cuando miran sobre el telescopio encuentran pruebas del modelo aristotélico. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Si tenemos dos formas distintas, si tenemos un aparato que nos debería decir una cosa real, pero que es traducido, y aquí lo importante, es traducido por un esquema de enunciabilidad. O sea, siempre que vemos, y aquí me compliqué un poco, siempre que vemos estamos utilizando técnicas de mirada, y eso lo vamos a ver más adelante. Siempre que estamos inspeccionando algo, siempre que vamos a observar algo, lo hacemos a través de una técnica, ¿ya? Pero esa técnica no nos garantiza que veamos efectivamente lo que la técnica dice que vamos a ver, sino que esa técnica, lo que vamos a ver a través de esa técnica es traducido por ciertas formas de hablar de aquello, ciertas formas de enunciarlo. Y esto les pasa harto, y aquí yo he tenido ciertas obsesiones en los últimos días con ver youtubers de mecánica cuántica,
Le pasa a la gente de física que investiga mecánica cuántica, ¿ya? Que tiene ciertas técnicas que logran ver el mundo cuántico, pero lo describen con el mundo mecánico regular, así lo describen con el mundo newtoniano. Entonces tenemos problemas de traducción ahí también. Entonces las formas de enunciabilidad y visibilidad se pelean un poco, y además de lo que sale de la síntesis, podríamos decir, de sus formas de pelea, se produce un conocimiento que es atravesado por relaciones de poder, ¿ya? Es un esquema complejo esto, que es atravesado por relaciones de poder, y las estabilizan, ¿ya? El saber estabiliza un poco estas relaciones dinámicas de poder. Por eso es necesario, en un primer momento, volcarnos sobre las formas de conocimiento, desnaturalizarlas, desestabilizarlas, antes de comenzar a hacer otras prácticas. O incluso en el mismo momento podemos desarrollar otras prácticas que la quiebren, ¿ya? Entonces, nuevamente, como les dije, si quieren profundizar sobre esto ya está en el texto que ustedes leyeron de Michel Foucault. ¿Hay dudas sobre esto? Ya me va quedando poco tiempo. ¿Hay alguna duda sobre esto? Bueno, podemos volver sobre ello más adelante si les parece. Ya como les dije, una versión mucho más extendida de esto fueron las sesiones 2 y 3 del taller de introducción a los estudios pornográficos, ¿ya? Entonces nos podríamos preguntar, finalmente, después de hacer todo este resumen de Foucault, un resumen así en 10 minutos de Foucault, una cosa imposible. ¿Qué se desarrolla en Occidente desde el último tiempo y que nos lleva hasta la escuela en la actualidad? ¿Cuál es el eje conductor que tiene este taller? Y es particularmente la noción de sexualidad, ¿ya? La sexualidad como un dispositivo que tiene fecha, ¿ya? Es decir, la sexualidad, el campo de la sexualidad, esta disposición del espacio, esta disposición de ciertos elementos que van a estar dentro de él, que llamamos sexualidad, empieza en el siglo XVII. En el siglo XVII. Antes de esto que podríamos llamar una ética de la sexualidad, principalmente en el desarrollo del cristianismo, teníamos lo que la pastoral conocía como una ética de la carne, que era mucho más vinculada con el tema de las tentaciones, de la gula y la lujuria, ¿ya? Pero incluso antes de eso, podríamos destacar el mundo greco-latino y griego clásico, para ya no hablar de una ética de la carne, sino que hablar de una ética de las afrodisias, del uso de los placeres, del gobierno de sí mismo, ¿ya? De la intemperancia, de la temperancia. La ética de la carne empieza a hablar de la virginidad. Son campos totalmente y radicalmente diferentes que nos llevan finalmente al siglo XVII, alrededor del siglo XVII en adelante, al desarrollo de una ética de la sexualidad. Y que eso es lo que ustedes leyeron principalmente en ese texto de Michel Foucault. Cómo esta sociedad que decimos que reprime la sexualidad, que decimos que niega la sexualidad, es en realidad la que más ha hablado de sexualidad en la historia de la humanidad. Desde que la humanidad es humanidad. Es la que más ha producido saberes sobre sexualidad. Es la que más le ha preguntado a las personas sobre sexualidad. Desde el desarrollo de la confesión católica en adelante, lo que nos ha interesado en Occidente es saber sobre la sexualidad de las personas. No por nada tenemos el desarrollo de la confesión, toda una penitencia que hay en torno a la confesión de la sexualidad, el desarrollo de la scientia sexualis, es decir, de la sexología, del psicoanálisis, la psicología, la psiquiatría, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que también el desarrollo de la estadística, vinculado a las tasas de natalidad, a las tasas de mortalidad, al desarrollo de la población en tanto que población. En la epidemiología de las enfermedades también tiene todo un desarrollo vinculado a la sexualidad.
Quizás hasta la actualidad, eso que se conoce como la anamnesis, que es preguntar por tu ascendencia. ¿Ha tenido enfermedades de tal tipo en sus abuelos, en sus hijos? Hay todo un conjunto de dispositivos que comienzan a volcarse sobre la labor reproductiva, la labor sexual, ¿ya? Sobre las formas de riesgo que ello conlleva. Tenemos por un lado el desarrollo de la histeria, el desarrollo de las perversiones, la preocupación por el onanismo infantil. Pero ¿por qué sería tan importante este desarrollo en esta época? La sexualidad se erige, desde aquí en adelante, como una de las grandes tecnologías del yo, como una forma de encontrar una verdad sobre el sujeto, una verdad, la producción de una verdad como ficción del sujeto, ¿ya? Que opera en dos campos, un campo individualizante, con todo esto que comienzan a proliferar como identidades sexuales, y un campo masificante, un campo en el cual se comienza a pensar etiológicamente, se comienza a pensar en la estadística y en la población, perdón. ¿Ya? La sexualidad es un punto fundamental porque permite anudar en un conjunto múltiple de dispositivos, de prácticas y de tecnologías, lo que es la gestión masificante de la población y lo que es la gestión individualizante. ¿Ya? Siendo así, yo me quería detener brevemente en una síntesis que hice de las respuestas que encontré en el formulario. ¿Ya? Recuerden que yo el formulario lo iba a utilizar para formular esta primera sesión. Voy a ir haciendo estos juegos. Cuando yo les pregunté a la gente que quiso participar de forma voluntaria para ser ejemplo para la sesión, aquí se mantiene todo el anonimato posible, ¿ya? Yo categoricé 4 tipos de respuestas. Y ahí vean ustedes dónde se ubican. Cuando ustedes hablaron de sexualidad, me hablaron de una experiencia interna. El primer grupo hablaba de una experiencia interna, de una experiencia de autoconocimiento, de verdad de sí mismo y de una integralidad, que involucraba una serie de aspectos. Como se ve, ya involucra una serie de aspectos, estas formas de producción de verdad de sí mismo. Un segundo grupo, que yo entiendo por las características de la gente que llega a este medio que yo tengo, que tiene una noción mucho más crítica, que pensó a la sexualidad como productora de significados sobre el cuerpo, ¿ya? Si no tiene un sustrato. Un tercer grupo, como un lugar de regulación, de reglamentación, de códigos, de formas como debería ser, de represión, dijeron algunos también por ahí. Y un cuarto grupo, que este es el que me parece más interesante, no es que el otro no sea interesante, pero este me parece muy interesante a propósito de lo que vamos a hablar a continuación, que pensaba en la sexualidad como responsabilidad, como el trazado de límites y libertades, yo me imaginaba de derechos y deberes, pero asimismo de responsabilidades en términos biológicos y reproductivos. Entonces, como les dije, la sexualidad se desarrolla como un campo de conocimiento desde la confesión católica, principalmente en el arraigo de las disciplinas que llamamos psi, así como las disciplinas de la psicología, la psiquiatría, el psicoanálisis, pero que se vincula también muy fuertemente con la medicina higienista y la medicina eugenésica. Ya, y aquí yo hice una síntesis, más o menos combinando estas respuestas con aspectos más teóricos, que dicen que su desarrollo comienza a agrupar todo lo que ustedes dijeron. Es una preocupación, todo parte por una preocupación. ¿Una preocupación por qué? Por la herencia, pero no la herencia en términos monetarios probablemente, sino que la herencia de la raza. Hay una preocupación por la raza, por la genética, por las formas de reproducción. La genética llega después, pero vemos que ya hay ciertas nociones que comienzan a pulular acá. Ya los buenos y malos genes, los buenos y malas características que comienzan a estar ahí. Pero también por una preocupación por el contagio. ¿Ya? Por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando yo era chico, se hablaba harto de que, no sé, cuando yo decía yo hacía una tontera cuando era chico, yo siempre he sido muy despistado. Tenía un vecino que siempre decía, no, si la raza es la mala.
Esa cosa como que uno viene de cierta familia es como es. ¿Ya? Hay toda una preocupación por la familia ahí. ¿Ya? Hay una preocupación por la crianza, las prácticas de crianza, las formas de habitar, que después se desarrollan en otra serie de dispositivos muy interesantes. Pero asimismo involucra toda una preocupación por el cuerpo. ¿Ya? Y que depende mucho desde dónde esté posicionado. Una preocupación, por ejemplo, por la virilidad, como ustedes vieron en el texto de historia de la escuela. Por las formas de posición, por el desarrollo corporal, ¿ya? Por las enfermedades que también acompañaban ciertos vicios sexuales, ciertos vicios de perversión. Pero también hay toda una preocupación por una regulación de los espacios y de los dominios. ¿Cuáles son los espacios posibles de sexualidad? La alcoba parental, la alcoba parental, la alcoba parental. ¿Ya? Hay lugares, espacios donde se educa la sexualidad, espacios donde se ejerce la sexualidad. Por eso no quiere decir que sea reprimida, sino que es producida y regulada dentro de determinados espacios. Pero más que nada, este conjunto de saberes y de preocupaciones que comienzan a proliferar en un ambiente particular se concretizan en este cuarto grupo, por eso digo que me pareció muy interesante, que es la responsabilidad. Se plasman en un conjunto de tecnologías de sí. ¿Ya? Cuando se desarrolla, por ejemplo, los saberes de la crianza en Chile, para hacer una bifurcación, alrededor del 1970 se genera la noción de privación materna, que no involucraba no estar con madre, sino que involucraba también, por ejemplo, cuando la madre no prestaba suficientemente atención al crío. Entonces empieza a pulular la noción de mala madre, que tiene efectos de realidad y efectos sobre sí mismo. ¿Ya? Todas estas nociones de regulación que comienzan también tienen un lado que ya no es solamente para pensar la población, ya no es solamente para pensar en lo masivo, sino que tienen un vuelco sobre sí. Ciertas tecnologías comienzan a operar sobre sí. El perverso, el niño que es onanista, que le van a crecer pelo en las manos por masturbarse, en la que es poco femenina, como también comienza a haber toda una producción y un conjunto de tecnologías que comienzan a operar ahí. ¿Ya? Entonces, toda esta preocupación, todo este desarrollo, ¿es natural? Dejo la pregunta, a ver si alguien se anima a hablar. Había hablado mucho yo. ¿Es natural? Este conjunto de desarrollos de preocupación por lo que sería la esfera de la sexualidad. Estas explicaciones que comienzan a ver sobre los sujetos en tanto que sexuales. Esta obsesión por desarrollar un aspecto de gestión masificante e individualizante de la sexualidad. ¿Es natural? ¿Está ya en el mundo? Bueno, y también, claro, como dice Dewey, eh, involucra principalmente que nos vamos a pensar por natural. Y a propósito de eso, aquí hay una cosa muy interesante, que es, se apela a un discurso natural, se apela a la naturaleza, ¿ya? Pero hay que pensar que no existe natural fuera de lo social, que la naturaleza ya es una invención de lo natural por lo social, por las dinámicas sociales. Eso que llamamos lo natural es social. Exactamente como dice ahí Graciela. ¿Ya? Es decir, no es, es natural, podríamos decir que sí. Forma parte de lo que la sociedad ha inventado como la naturaleza. Como por ejemplo, aquí un ejemplo clásico uno puede mencionar en el contexto chileno, es las aproximaciones que nosotros tenemos de lo natural con las concepciones que tiene el pueblo mapuche con lo natural, que son diametralmente diferentes. ¿Ya? Nosotros tenemos una relación mucho más con la naturaleza de como objeto
mientras que Pablo Mamuchi tiene una noción totalmente y radicalmente diferente. ¿Ya? Es decir, eso que es lo natural depende mucho de lo social. Es una noción social. ¿Ya? Es decir, se manifiestan en un conjunto de dispositivos, de instituciones que producen este campo, lo producen en efectos de relaciones de poder, desde ciertos marcos de inteligibilidad, desde ciertos marcos de cómo lo iluminamos, de cómo lo entendemos, de cómo lo vemos. Es decir, dentro de los elementos de saber. ¿Ya? Y dentro de esta gama, que fue lo que Foucault finalmente llamó como dispositivos de sexualidad, entendiendo que hay una amplia gama de dispositivos de sexualidad, ¿ya? Que operan desde la familia hasta el trabajo, por el transporte público, la calle es un dispositivo de sexualidad. Hay uno, y que aquí ya para ir entrando en materia y para ir abriendo lo que es este campo, si ya entendemos que la sexualidad no es natural, la calle es un dispositivo de sexualidad. De hecho, por ejemplo, había códigos morales sobre la disposición en la calle. Por ejemplo, que la mujer, por ejemplo, en el Chile más colonial, la mujer iba a la izquierda, se iba más apegada la mujer iba pegada a las construcciones y el hombre a la vereda. Y el hombre debía usar ciertos tipos de sombreros. ¿Por qué? Porque no sé si han ido, por ejemplo, por Barrio República, que las calles tienen como unas canaletas a los lados. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente tiraba los desperdicios por la ventana a la canaleta. Entonces había todo un código de virilidad que decía, bueno, si cae el desperdicio y le cae a alguna persona, que le caiga al hombre y no a la mujer. La calle es un dispositivo de sexualidad. La arquitectura de la calle también es un dispositivo de sexualidad. Pensé, no sé, por Barrio República, en donde Pío Nono, están todas las discos heteros, alrededor de Pío Nono, están todas las discos heteros, pero si uno circunscribe, o sea, como se va hacia los lados de Pío Nono, por la periferia de Pío Nono, están todas las discos colas. Una cosa tremenda también. ¿Ya? Ya, eso que dice la Catalina a partir de la pregunta de Cristóbal, lo vamos a retomar el martes. ¿Ya? Eso lo vamos a retomar el martes. Esta idea de micropene, de macroclítoris. Está el martes. Hay un diagrama si lo quieren ver a propósito. Te me adelantas, Catalina, pero está bien. No, está bien el spoiler porque así esto es como un adelanto. Lo van a ver. Vamos a trabajar sobre las nociones médicas de sexualidad también. ¿Ya? Entonces tenemos un conjunto amplio, como les decía, de dispositivos. ¿Ya? Por ejemplo, hay el Beatriz Preciado, un filósofo trans, ¿ya? Paul B. Preciado también, lo pueden encontrar. En un momento dice, está dando una entrevista y dice, bueno, yo una vez viajé y cuando me cambié, cuando empecé todo mi proceso de hormonación y todo, quedé perplejo porque para comprar mi ticket de avión me pedían mi sexo. ¿Y por qué le importa mi sexo a la aerolínea? O sea, como incluso cuando uno compra un pasaje de bus en Turbus, te piden también así como que te identifiques totalmente. Hay un conjunto de dispositivos que comienzan a operar ahí. ¿Ya? Pero me voy a centrar en uno particularmente y que yo espero que estén todos de acuerdo con eso, que es la escuela. ¿Por qué la escuela? Esta es una pregunta casi de justificación. Me parece principalmente importante la escuela porque es lo que podríamos llegar a llamar un ejemplo ejemplar. Es decir, es un ejemplo de funcionamiento de ciertos dispositivos, pero que destaca por sobre otros ejemplos. ¿Por qué destaca sobre otros ejemplos? Porque tanto en la actualidad como históricamente ha sido un lugar que articula muchas técnicas y tecnologías y conceptos y campos de conocimiento sobre la sexualidad. ¿Ya? En la actualidad operan muchas técnicas de sexualidad en la escuela, desde las políticas de equidad de género, desde las políticas de educación sexual, pasando por políticas de ciudadanía entre medio también. ¿Ya? Por eso me parece un ejemplo ejemplar, porque podemos encontrar mucho y de muchos lados distintos y que están operando ahí. Pero asimismo, me parece que es un campo estratégico. Bueno, y es estratégico porque es un ejemplo ejemplar.
¿ya? Y es un campo estratégico no porque sea una microsociedad, como dice ahí Cristóbal, ¿ya? Sino que les recuerdo nuevamente el texto de Foucault que leyeron. No hay que pensar las relaciones de poder como las réplicas de la sociedad en la escuela. La escuela no es una réplica en miniatura de la sociedad, sino que tiene sus propias relaciones. Cuando uno entra a hacer etnografía o entra a mirar un patio de escuela, se encuentra una cosa descabellada. Las relaciones entre profesores no son para nada relaciones de adultos, como uno los pensaría en la sociedad. ¿Ya? Hay todo un conjunto radicalmente distinto cuando uno entra a una escuela, cuando entra a una sala, es algo totalmente distinto a lo que es la sociedad afuera. Pero ¿por qué digo que es un campo estratégico? Porque efectivamente articula también muchas aristas, ¿ya? No es solamente un trabajo sobre la infancia, aquí también quiero desligarme de esa noción. Uno no se preocupa en la escuela porque se preocupa solamente por la infancia, porque la infancia había que desarrollarla y que tienen que llegar a ser adultos plenos. Sino que hay una preocupación también por la infancia en su momento, como infancia, pero también hay una preocupación y también hay una posibilidad de actuar sobre otros campos, sobre la familia, sobre los profesores, sobre la comunidad que está alrededor, ¿ya? Sobre cómo las escuelas se vinculan con otras escuelas. Por ejemplo, una vez trabajé en un proyecto muy lindo en el cual dos escuelas se aliaron, dos escuelas así, que estaban en una misma calle, para, para combatir el narcotráfico que había en una esquina que estaba entre las dos escuelas. ¿Ya? Es decir, la escuela es un campo estratégico, tal como articula, y por eso también un punto de ejemplo ejemplar. Porque articula tantas cosas, trabaja con tantas cosas, que también genera y tiene la posibilidad de ser un lugar donde podemos hacer muchas cosas. Y no solamente pensando en términos de... y aquí lo quiero poner tal como Cata dice, en términos como quizás nos podríamos leer desde vaquero, no pensar al alumno como una inversión de capital humano. ¿Ya? ¿A qué te refieres con comada? Cristóbal, Pablo. Más que como carnada, yo la pensaría. Pensemos, y esto es muy Foucaultiano, pensemos que estamos en una guerra. Estamos en una guerra contra algo. Ya, y una guerra tiene que desarrollar estrategias. Y pensemos que tenemos una cartografía de los territorios, de las contiendas que hay, y los territorios donde se están dando estas contiendas. ¿Ya? Y siempre en una guerra hay lugares que son estratégicos. Hay lugares que si uno los gana, esos lugares te facilitan ciertas cosas. En ese sentido estoy pensando en la escuela estratégicamente, y por eso la escuela condensa tantas cosas también. Porque la escuela es uno de esos lugares estratégicos dentro de una contienda armada. ¿Ya? Y por eso también es tan resguardada y tan sacralizada. ¿Ya? Y aquí por eso me parece muy interesante cómo ustedes, para conectar también con su respuesta, se referían a la escuela, porque yo no pude hacer más de una categoría. Yo solamente llegué a una forma en la cual ustedes se referían a la escuela, la gente que contestó. Que era la escuela como adoctrinamiento, la escuela como un lugar hostil, la escuela como un lugar que uniformiza, que homogeneiza. Hay una mirada sumamente peligrosa de la escuela en su visión. Entonces, viendo que es un terreno que muchas veces se considera perdido, yo me pregunto, ¿podemos pensar de otra forma en la escuela? ¿Podemos crear otra escuela? Y aquí esto lo quiero conectar con algo que me parece muy interesante. Y la cara dice que no. Tenemos distintas percepciones también de la escuela. La escuela también hay que quemarla un poco, pero hay que ver también qué hacemos con ella. También es entretenida positivamente por donde ustedes están situados, por el contexto local, por cómo se desarrolla la escuela, ¿ya? Y aquí, peligroso con lo que dice Catalina, es, y aquí siempre digo lo mismo, también lo pueden encontrar en el taller de porno. Nuevamente con la noción de institución y nuevamente con las nociones que nos vamos a alejar un poco del marxismo más clásico. Yes.
voy a referirme siempre a esta misma clásica frase que también utilicé en el taller de porno. Hay una clásica frase que dice que la casa del amo nunca va a ser destruida con las herramientas del amo. Hay un sociólogo muy interesante, me parece, que es Carlos Scolari. Él nos dice, bueno, ¿cuál es el ejemplo después del atentado a las Torres Gemelas? Que un cuchillo puede ser utilizado como abrelatas y un avión de pasajeros puede ser utilizado como un misil terrorista. Es decir, las condiciones de producción de una tecnología no garantizan su uso. Y si nosotros hacemos un análisis histórico de la escuela, vemos que aquello que conocemos como la escuela ha tenido muchas transformaciones. ¿Ya? Y si hacemos un análisis meticuloso de Foucault, podríamos preguntarnos si existe algo que esté por fuera del poder, que esté fuera atravesado por las relaciones de poder. Y aquí uno podría interpelar muchas veces a los amigos, esos que se creen que están por fuera del capitalismo, y dice, pero en realidad no hay nadie que esté fuera del capitalismo, somos todos capitalistas. Entonces hay que pensar en cómo lo hacemos explotar. ¿Ya? Y también, como les dije, las instituciones se reactualizan constantemente y varían en formas totalmente diferentes y radicalmente opuestas a lo que podrían llegar a ser en algún momento. Y aquí viene, a propósito de lo que dice Cristóbal. Yo me acuerdo que una vez hice una charla con estudiantes de otro curso que a mí me llamaron a hablar como de mi experiencia como psicólogo educacional. Y le dije que yo consideraba mi labor en dos planos. Yo pensaba la escuela, mi labor en la escuela como una labor destructiva. ¿Ya? Es decir, yo quiero quemar la escuela constantemente, quemar la escuela que conozco, quemar la escuela en la que estuve, quemar la escuela que veo. ¿Ya? Y ahí yo tenía una profe que me preguntaba siempre, bueno, quemen la escuela, ¿qué van a hacer mañana? Y se queman una escuela así como que así mañana se va a construir una escuela. Entonces, ese quemar no es solamente el acto físico de quemar la escuela, sino que es quemar la forma en la que se considera la escuela, quemar el dispositivo de escuela, hacerlo explotar, hacerlo implosionar o transformarlo radicalmente para que sea otra escuela. ¿Ya? Pero asimismo eso conlleva una segunda labor, que es una labor autodestructiva, ya que es también erradicar nuestro lugar en la escuela. Es decir, si yo quiero quemar la escuela que conocí, es porque también quiero quemar el estudiante que fui. Es porque también quiero quemar la forma en la que es como casi como que yo quiero quemar el mundo porque quiero destruir el mundo que me creó y por lo tanto me quiero destruir a mí mismo. ¿Ya? Esto implica también una mirada reflexiva sobre qué estamos siendo y por lo tanto ya no es solamente un vuelco sobre el estudiante, sino también un vuelco sobre el profesor. ¿Ya? Entonces habría que pensar la escuela desde otras miradas, ¿ya? ¿Y por qué propongo estas miradas? Porque la escuela generalmente es muy poco mirada desde estos marcos. Siempre he pensado más desde el actuar práctico, desde meterle más cosas al profesor, desde cargar con más actividades, con más objetivos, con más cosas, pero no para reflexionar la escuela y quizás derribar un par de cosas, cambiar un poco de lógica. Siempre se le ponen más cosas encima de la escuela, ¿ya? Y algo que pueden ver la gente, yo sé que hay harta gente que trabaja en escuelas, que siempre hay más programas, pero esos más programas no involucran generalmente más financiamiento y no involucran generalmente más horas de trabajo, más remuneración para los profesores y generalmente involucran más pega para los profesores dentro de ya la carga horaria que tienen. ¿Ya? Y la escuela comienza a ser casi una cosa sobreintervenida. Entonces también hay que pensar cómo pensar la escuela de otra forma más que ponerle más cosas encima. Siento que es un diagnóstico, al menos yo he hecho, que es radicalmente importante porque no por agregar cosas en la escuela va a cambiar. Pero que también hay que pensar en su lógica, en sus cimientos. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que me quiero detener y que va a ser este taller, que sería pensar en cuáles son los dispositivos que están operando en la escuela, cuáles son sus lógicas, sus técnicas, sus funcionamientos, a qué están gobernando, cuál es la noción de gobierno que está ahí, cuál es el sujeto que producen. ¿Ya? Es decir, tratar de analizarlo en su detalle para encontrar sus grietas. Las grietas o sus lugares más débiles donde podamos hacer presión y donde podamos llegar a destruir algo. Y destruir algo para que se trate de reformular y vemos ahí qué hacemos cómo la reformulamos. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer todo un ejercicio y que eso es para introducir ya la lógica del taller. Me quedan pocos minutos. Que tiene que ver no
y aquí es importante que también está en el texto de Foucault y también está en el texto que yo escribí, el de desescolarizar el cuerpo, no para no ser gobernados, ojo con esto, ¿ya? No para no ser gobernados, sino que para abrir la escuela a la multiplicidad, no para la inclusión, ¿ya? Es una cosa muy importante cuando uno piensa en temas de inclusión. La inclusión es una herramienta, no es un fin, ¿ya? Hay que abrir la escuela a la multiplicidad, ¿ya? Porque también uno puede pensar quién incluye a quién, bla, bla, bla. En una serie hay una profesora que trabaja harto esto, que es la Lorena Godoy, que también está en el texto que vamos a revisar en la última sesión. ¿Ya? Y es una profe de la Universidad de Playa Ancha. Muy interesante el pensamiento de la Lorena al respecto. Sí, ahí los dispositivos empiezan a chocar. ¿Ya? Es decir, pensar la escuela en abrirla a lo múltiple, pensar la escuela de otras formas, a otras formas de relación, a otras formas de vinculación, a otra aula, a otro territorio, ¿ya? Abrirla a otras posibilidades y a otras formas de ser, ¿ya? Lo que involucra repensarlo todo. Entonces por eso nos vamos a detener en su funcionamiento particular y en cómo esto que llaman la racionalidad de la escuela, cómo se están implementando ciertas cosas como una sumatoria, más que en pensar en qué está ahí. Y ahí es donde logra articular en esta eje de la sexualidad el texto de Vaquero y el texto mío, ¿ya? Entonces habría que pensar en primer lugar en la noción de infancia que está en la escuela, a mi parecer. ¿Ya? Hay que pensar infancia como casi en su raíz etimológica, como infancia, que viene también un poco de la noción de infalare, que es muy parecida a la noción que viene del adictus, del adicto, es decir, como aquel que no habla. Ya como el incompleto. Y aquí es muy importante cómo se desarrolla toda la infancia, como bien ustedes leyeron en el texto de Ricardo Vaquero, no es una cosa transhistórica, la infancia no ha existido siempre, al menos tal y como la conocemos en la actualidad. ¿Ya? Hay un sentimiento por la infancia que emerge en determinada época histórica, ¿ya? Y que yo ubico principalmente en cierta crisis que hay con el pensamiento ilustrado. Y aquí podemos hacer referencia a un texto de Kant, que es la ilustración. En tanto que define al hombre ilustrado como aquel que supera la minoría de edad porque puede hacer el ejercicio de la razón por sí mismo. Hay un efecto performativo de aquel enunciado de Kant, que es que para la definición de lo mismo, es decir, del hombre ilustrado, genera también toda una serie de territorios que van a ser el antagonista de este hombre ilustrado. La infancia y todo aquello que no pueda ejercer la razón, ¿ya? Entonces uno piensa, bueno, dentro del mundo ilustrado, ¿quiénes son los que han sido efectivamente lo contrario a este hombre ilustrado? La infancia, la mujer, la población bárbara, los bárbaros, desde el pensamiento ilustrado, ¿ya? Que involucraría a la población afrodescendiente, la población indígena, ¿ya? Eso es un primer efecto, construye al adulto blanco, generalmente ilustrado, como el sujeto a partir de su diferenciación, de su alteridad, ¿ya? En unos conceptos muy interesantes ahí, ¿ya? Pero a la vez también instala, particularmente pensando en la infancia, otra dinámica, que es la infancia como proyecto de adulto, ¿ya? Un proyecto de adulto, porque la infancia es un lugar de gestión, de inversión para generar a la población del porvenir, del futuro. Y por ejemplo, aquí ustedes pueden revisar un ejercicio que yo he hecho y que me parece bastante interesante. ¿Han revisado los derechos del niño? Si ustedes leen los derechos del niño y ustedes hacen un resumen, los derechos del niño se resumen en llegar a ser adulto. Toda la justificación de los derechos del niño de la convención completa se resumen en dejarlo llegar a ser adulto. Un adulto funcional, un adulto que ejerza la razón. Poco se preocupa por la infancia en sí mismo, en el momento que está, sino que siempre está ese pensamiento de la gestión de la infancia como un proyecto por venir, ¿ya?
Y aquí no quiero pensarte, como dice Vale, en una lógica si algo es peor o mejor que antes, ¿ya? Porque si pensamos también la infancia antes de todas estas reglamentaciones, estamos ante una infancia que era mucho más autónoma, que tenía mucho más derecho sobre sí misma. Por ejemplo, si ustedes leen los textos, hay un historiador de la infancia que es Jorge Rojas, ¿ya? Tiene un texto muy lindo, por ejemplo el de los niños suplementeros y el de los niños cristaleros. La visión que él tiene, que se desarrolla ahí de la infancia, es de una infancia mucho más autónoma, ¿ya? De una infancia que tenía mucha más capacidad de agencia sobre sí mismo, mucha más capacidad de decisión sobre sí mismo. Efectivamente tenía, y eso se contrastaba a su vez con una serie de precarizaciones en términos laborales. Claro, ahora tenemos una infancia que es mucho menos precarizada en términos laborales, pero que tiene mucha menos agencia sobre sí mismo y menos decisión sobre sí mismo, ¿ya? Y también habría que pensar en cómo se comienzan a gestionar las leyes sobre abolición del trabajo infantil, porque si ustedes ven la historia de las leyes de abolición del trabajo infantil, en ningún momento enuncian que se hacen por una preocupación por la infancia, sino que se realizan principalmente porque el trabajo infantil desestabilizaba las categorías de jerarquía familiar. Es decir, muchas veces el niño trabajaba y el papá no, entonces ¿qué mandaba en la casa? Y esa es la justificación con la que se comienzan a implementar las leyes que regulan el trabajo infantil, ¿ya? No hay una preocupación muy al fondo sobre la infancia. Y de hecho me parecería ingenuo pensar que los estados se han preocupado mucho por la infancia en la actualidad. Y eso es por el tercer punto. La infancia, si bien es un proyecto de humano, un proyecto de adulto, también es lo que amenaza lo adulto. Ya Walter Benjamin ya lo desarrollaba en sus primeros escritos. Hay un texto muy lindo que usted fue a leer que hace una síntesis de Walter Benjamin que se llama Walter Benjamin y la destrucción, que es de Galende, ya es un profesor de la Escuela de Arte de la Universidad de Chile. Es su tesis doctoral, de hecho. La infancia viene a alterar los códigos de la adultez. La infancia es una alteridad irreductible, es como aquello que atenta contra todo lo que es el mundo adulto, pero que a la vez es su condición de posibilidad y su futuro. Entonces juega un rol bastante peligroso dentro de la gestión, y por eso también hay tantos proyectos preocupados por la gestión de la infancia, ¿ya? Y es en este juego, entre que la infancia es tanto el proyecto adulto como aquello que pone más en riesgo el mundo adulto, es que se comienza a generar una serie de preocupaciones y un campo completo de intervención sobre la infancia, ¿ya? En este caso nos interesa más que nada la pedagogía. La pedagogía principalmente como una antropotecnia, podríamos decir, ¿ya? Como una tecnología de producción de lo humano como adulto. Adulto que ejerce la razón, ¿ya? Y es un dispositivo de producción que trata de formar a este niño para que no se escape, ya, que no se convierta en un riesgo, ¿ya? Y ahí en torno a eso desarrollo toda una serie de otros dispositivos que vamos a analizar más adelante, ¿ya? Un alumno que debe obedecer y llegar a ser adulto, ¿ya? Es decir, la infancia se constituye como un punto principal de preocupación desde su emergencia, que lleva al desarrollo de este campo principal que es la pedagogía. Por lo tanto, la infancia en cierto sentido se va a infantilizar, y ahí está presente la noción de alumnus, ¿ya? De la noción del alumno, como ese que tiene que obedecer, como ese que no tiene la luz, ¿ya? Donde siempre que va a haber infancia va a haber un alumno, alguien que tiene que aprender. Y eso nos lleva a preguntarnos entonces, ¿cuáles son estos dispositivos que se han puesto sobre la infancia? ¿En dónde están? Y aquí está el último texto. El texto sobre el cuerpo en la escuela, ¿ya? Que espero le haya gustado porque es un texto inédito. Y un texto que terminé hace muy poco de escribir y que tengo todavía muy fresco y que me costó mucho escribir, ¿ya? Un texto que viene desde esta idea de que dices, no, pero mira, el cuerpo nunca ha estado en la escuela, o sea, es una noción muy contemporánea, ¿ya? Con la escuela nunca piensa en el cuerpo. Y es una historia del cuerpo en la escuela. De puro pesado, así como dije, ya voy a hacer un texto de la historia del cuerpo en la escuela. Y de cómo el cuerpo, la corporalidad, es un sustrato en el cual se plasman una serie de dispositivos
que funcionan en la lógica que les dije previamente, una lógica casi civilizatoria, de producción de lo humano en este espacio que se genera, que es la escuela. ¿Ya? Entonces también podríamos preguntarnos si deberíamos cuestionarnos la finalidad de la escuela. Había un primer momento que en el que yo caracterizaba que era la escuela principalmente en el periodo de la colonia, cuando la escuela estaba destinada más que nada a las enseñanzas de la teología, es decir, cuando era dirigida por curas y todavía éramos parte del Imperio Español, y que tenía más que nada venir a civilizar al bárbaro. Es decir, todos ustedes bárbaros que están acá, vuelvan a ser cristianos. ¿Ya? Pero principalmente estaba abocada a la élite del país. Un par de indios por ahí daban vueltas desde su perspectiva, decían ya vengan para acá, los vamos a civilizar. Y era una civilización que se basaba en la repetición y el suplicio. El cuerpo como aquel que debería tolerar la incomodidad del asiento, la incomodidad, y debía repetir constantemente la ejecución de algo. ¿Ya? Prácticas clásicas de la pastoral y de la penitencia pastoral. Pensemos en los copistas. No sé si conocen la historia de los copistas. ¿Han visto Viking? Los copistas, antes de la imprenta, los curas habían todo un desarrollo de un monasterio que se dedicaba a transcribir los libros. ¿Ya? Y como vemos, esos libros no eran solamente escrituras, sino que tenían imágenes, una tipografía particular. ¿Ya? Se desarrollaba toda una práctica de la copia de un libro como forma de aprendizaje, ¿ya? De disciplinamiento. Y la incomodidad, que tiene que ver principalmente con los suplicios y los castigos. ¿Ya? Luego de la colonia, ya mucho tiempo después de la colonia, pasábamos a esta segunda etapa en la cual no cambiaba tanto la escuela, y aquí es muy interesante ver estos saltos y estas transiciones. Que era la escuela ya no solamente como aquella que impartía la religión, ¿ya? De tratar de formar a los cristianos, sino que la escuela como la que trataba de formar al ciudadano, ¿ya? Y lo hacía ya no con los métodos barbáricos del imperio ni de la iglesia, sino que lo hacía a partir de los métodos razonados de una población ilustrada. Y bueno, ahí ustedes leían que había una serie de intercambios entre el normalismo, entre la perspectiva más alemana, entre la perspectiva francesa, la perspectiva estadounidense, que podríamos resumir principalmente para lo que nos interesa. Era una gestión del cuerpo desde la implementación de las disciplinas, hay un cambio ergonómico del mobiliario, es decir, ya no sobre la incomodidad, sino que ahora sobre el buen sentar, el buen erguido. Exactamente, de hecho se trató de eliminar, pero la escuela normal igual le implementó hartos castigos. ¿Ya? El castigo nunca desaparece, ¿eh? O sea, de hecho, si ustedes ven en la actualidad, los castigos se han reformulado hacia otras tendencias también, que no quiere decir que sean menos crueles. ¿Ya? Pero que tratan de volcarse también sobre otra matriz, que es este cuerpo más disciplinado. Y encuentran un principal punto de abordaje en la educación física. ¿Ya? En la educación y en el castigo, ya no solamente como el golpe, voy a decir ya no solamente a propósito de la intervención de Catalina, porque es muy interesante, porque cuesta mucho eliminar el castigo de la escuela, ¿ya? Y ahí también hay otra serie de cosas que intervenir, y por eso hay que entrar sobre estos temas, sino que también sobre la exigencia física, ¿ya? Comienzan otras prácticas, así como las clásicas, y por algo muchos tenemos asociado las nociones de ejercicio físico ligados con el suplicio, así como que el profe de educación física como castigo me hacía correr 10.000 vueltas, que es muy militar, y que claro, tiene un arraigo militar desde el influjo germánico que hubo en educación física. Tronchatoro, muchas gracias. Claro, mejor ejemplo jamás enunciado, Tronchatoro, ¿ya? Pero vemos también, y ahí es muy interesante, cómo con la educación física también empieza una gestión de la sexualidad en la escuela, ¿ya? Hay una serie de manuales eugenésicos que empiezan a indicar cómo se debía enseñar la educación física, cuáles eran los caracteres masculinos que deberían realzarse con la educación física y cuáles eran los caracteres femeninos que debían realzarse con la educación física.
¿ya? Y ahí como dice Vale, bueno, no podría ser el rastreo en la dictadura, pero estos manuales vienen del 1870. Es decir, estamos hablando desde hace mucho tiempo, ¿ya? Y también se mezcla ahí la incorporación y las lecturas del psicoanálisis en Chile, ¿ya? Desde un poquito más adelante de la década del 1900, la primera década del 1900, ¿ya? Que también comienzan a preocuparse por toda una gestión de la sexualidad en el Chile de aquella época, principalmente con un enfoque eugenésico, de mejorar la raza, supuestamente, e higienista, ¿ya? De tratar de erradicar las perversiones del cuerpo social, ¿ya? Pero, y contradiciendo un poco lo que dice también, uno puede rastrear esta dictadura, desde el 1974, ¿ya? Se comienza a ver un vuelco, principalmente enfocado en la educación parvularia, cuando la educación parvularia comienza a tener mayor efecto en el país, ¿ya? Mayor presencia, hay un vuelco muy interesante hacia nuevas formas de gestionar la sexualidad, ¿ya? Y eso tiene que ver con todo un cambio que hay alrededor del mundo, o sea, tenemos todo un cambio que comienza a preocuparse por la estimulación infantil temprana, ya, está toda esa escuela del desarrollo infantil temprano, ¿ya? La atención temprana en infancia, que es un derivado de una tecnología de guerra, es decir, del pensamiento cibernético aplicado al campo social, pero además también como tecnología de guerra, entendiendo que comienza a implementarse este campo del desarrollo cognitivo, afectivo, emocional, dentro de lo que Lynn Randolph en Estados Unidos va a llamar la guerra contra la pobreza, ¿ya? Una nueva guerra que se establece en el mundo y que se aplica a Chile con los mismos fines, ¿ya? Desde 1974 en Chile se empiezan a implementar los programas de estimulación infantil temprana, estimulación cognitiva, motora, emocional, social, con una finalidad nuevamente de guerra contra la pobreza, ¿ya? Pero también, y muy interesante a propósito de lo que vamos a ver la siguiente semana, desde la década del 60, y en la década del 60, se crea la categoría de género, ¿ya? Por el psiquiatra infantil John Money en Estados Unidos, y que después es retomada en la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer de Beijing en 1995, con su institucionalización dentro de los campos de las políticas públicas a nivel internacional, y que tiene su efecto nacional, ¿ya? Pero asimismo, también tenemos toda otra gama de preocupaciones que empiezan a proliferar en el mundo. Desde el 74 también, la Organización Mundial de la Salud comienza a desarrollar un conjunto de conferencias para desarrollar un nuevo concepto que se llama salud sexual y reproductiva, que no son lo mismo, ¿ya? Y que también se plasman en la Conferencia de Regulación de la Población del Cairo del 94, en donde ya se plasma la idea de salud sexual dentro del campo de la salud reproductiva, una cosa muy rara que también empiezan a generar ciertas jerarquías, ¿ya? Pero también dentro de esta época comienzan a implementarse otras aplicaciones de la salud sexual, ya mucho más adelante, por ejemplo, desde el 91, comienza a pensarse la educación sexual desde otra arista, involucrando campos afectivos, involucrando campos de relación, ya no solamente como gestión de la población por su higiene, por su perversión, y digo no solamente porque siguen operando, ¿ya? Sino que pensar la sexualidad en la escuela, la educación sexual principalmente, como las relaciones, la violencia en la pareja, el consumo de alcohol, prácticas de prevención frente a ciertas enfermedades que habían aparecido, ciertos virus que habían aparecido, por ejemplo el VIH, ¿ya? La práctica de la violencia, el consumo de sustancias también se empieza a vincular harto con las prácticas sexuales de los adolescentes, ¿ya? Y una serie de otros campos que dicen, bueno, ya, tenemos que comenzar a regular esto, pongámosle integral. De hecho, casi así lo que hace Ricardo Lagos, y que después, desde alrededor del 2016, si no me equivoco, es uno de los primeros informes de la UNESCO, que trata de generar directrices internacionales sobre qué es la educación sexual integral, que curiosamente adopta un enfoque que viene desde el mundo managerial, es decir, desde el mundo de las compañías y de las grandes empresas, que es el aprendizaje por competencias. Ya entender la salud sexual integral como competencias que hay que desarrollar, un saber hacer, un saber bla 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 bla. Entonces, como también se empieza a implementar todo el lenguaje empresarial en la escuela, ¿ya? Y asimismo, desde, como les dije, desde el 95 con la conferencia de Beijing, se empiezan a implementar una serie de políticas que van a hacer esto, que van a comenzar a hablar de equidad de género, ¿ya?
desde un enfoque efectivamente heterosexual, es decir, diferencia hombre-mujer, como vamos a ver también la siguiente semana. ¿Ya? Y todas estas transformaciones, como les dije, tienen su correlato en la escuela. Se implementan en una política particular de la escuela. Y despiertan nuevos conceptos que son necesarios de aplicar a la escuela. Y ahí está, como yo le había dicho en un momento de introducción, este esquema que me parece muy interesante que analicemos y que vamos a analizar para desnaturalizar, es este esquema de la silueta de una silueta humana, donde se destaca una especie de identidad de género, expresión de género, sexo biológico, orientación sexual, y siempre se me olvida la última, ¿ya? Es decir, desde alrededor de la década del 70 en Chile particularmente, entramos en un nuevo campo de gestión y de gobierno sobre lo que es la sexualidad. ¿Ya? Y ese es el esquema que vamos a analizar. Entonces por eso me gustaría que ustedes también revisaran la siguiente semana, y esto ya es para cerrando, porque se dan cuenta ya di el pase la siguiente semana, que vamos a analizar qué pasa en este último periodo. Aquí abrimos. Este es nuestro centro. Hay evidencia, hay estudios, hay reflexiones sobre todo lo que pasa anteriormente, ¿ya? Pero de este último periodo, desde el 70 en adelante, desde cómo se comienzan a desarrollar todo este conjunto de políticas que comienzan y que generan nuevos conceptos, nuevos campos y que amplían por el concepto de sexualidad hacia la integralidad y que incluyen el enfoque de género, ¿ya? El enfoque de derechos también. ¿Qué comienza a pasar acá? ¿Ya? Entonces la siguiente semana vamos a profundizar sobre estas nociones que se plasman en este esquema que yo le digo, ¿ya? Lo vamos a hacer desde el enfoque de la biología, porque vamos a tomar la biología. Lo vamos a hacer también desde un enfoque crítico de las nociones de género. Y también desde un enfoque que ustedes van a tener que leer, que es nuevamente el enfoque Foucaultiano, ¿ya? Y me gustaría que revisaran las páginas del Ministerio de Educación sobre equidad de género, que busquen equidad de género Mineduc, vean la política actual de equidad de género, es muy nefasta a mi parecer, ¿ya? De hecho su eje principal es tolerancia cero a la violencia, lo que activa la ley de violencia escolar, lo que involucra una serie de otras cosas por ahí, ¿ya? Y también se pueden revisar, y que se va a solapar un poco con la sesión 3, también las políticas de educación sexual, ¿ya? Eso. ¿Verdad? Eso, no es la siguiente semana, es el martes, ¿ya? Eso era lo que yo tenía hoy día para contarles, ¿ya? Básicamente era una problematización, ¿ya? Una problematización que nos llevaría a cuestionar estos tres conceptos, es decir, ¿qué noción de infancia está operando acá también? ¿Y qué noción de cuerpo? ¿Ya? Porque me parece interesante hacer eso, porque uno se podría preguntar hasta qué punto hay que gestionar la infancia en la escuela y no a los profes. ¿Y los profes también están gestionados? ¿Hay algún instrumento de gestión sobre los profesores? Hay caleta. ¿Ya? Entonces, hay que comenzar a cuestionar esto. ¿Ya? También qué pasa con la infancia de los profes. Tenemos una serie de conjuntos de cosas también, como la infancia también se ha constituido como un dispositivo de verdad, porque como lo que te pasó en la infancia te determina cuando eres grande. ¿Ya? Que está dentro del dispositivo infancia y dentro del dispositivo alumno. Eso es. ¿Alguna duda, alguna consulta, algún comentario? Me pasé 10 minutos. Que se me pasa. ¿No? Ya. Bueno. A lo propósito que dice Tami, también para trabajar bien el concepto de tecnología, podrían revisitar, como les dije, la sesión 2 y 3 del taller de porno, si es que no queda terminar finalmente claro. Pero también el texto particular de Michel Foucault que leyeron, de la historia de la sexualidad. ¿Ya? El enfoque tecnológico viene a decir que las formas de conocimiento, eso que conocemos como la sociedad, lo natural, el humano, no son cosas dadas,
¿ya? Sino que son el producto de una determinada tecnología. ¿A qué me refiero con tecnología? Con alguna práctica particular, que puede operar por parte de una institución y que tiene ciertos mecanismos de actuación, ¿ya? Pero tiene que estar necesariamente formalizado, por decir de cierta forma, es decir, no tiene que estar en un protocolo necesariamente, y que opera y que tiene ciertos efectos. Y esos efectos son la producción de algo, ¿ya? La producción de un humano, la producción de una noción de infancia. A eso me refiero principalmente con la noción de tecnología. La noción de tecnología nos sirve principalmente para desarraigarnos un poco de esta idea también de la construcción social en términos lingüísticos, simplemente, como de significado. Y que también nos sirve para restarnos del riesgo de decir que existe algo detrás de la construcción social, ¿ya? Es decir, detrás de la tecnología no hay nada natural. De hecho, detrás de la tecnología no hay nada. Es simplemente el efecto de una serie de azares históricos. ¿A qué me refiero con azares históricos? Con que en un momento se creó algo y ese algo tuvo que irse adaptando, modificando. De repente alguien viene, lo toma, lo lleva a otro territorio, lo cambia, lo modifica y que empieza a mutar y que en realidad no tiene un origen claro y definido. Ya pasa, por ejemplo, y aquí hay una cosa para que puedan ver, el documental de la Barbie que yo siempre recomiendo, que es pensar que la Barbie en realidad era una tira cómica de una prostituta de Alemania y que se hacía la figura de ella en Alemania para venderla como souvenir. Y que después pasa para Estados Unidos a ser la mayor grande industria de juguete infantil. ¿Cachai? Es decir, como no hay una intencionalidad clara, no hay una naturaleza clara, sino que son el efecto de tecnología. A eso me refiero con la noción de tecnología. ¿Se entiende? Eso, entonces. Entonces, como les decía, la siguiente, o sea, el martes, ya vamos a revisar principalmente, vamos a tratar de desnaturalizar este otro conjunto de etiquetas que empieza a emerger y que tiene un impacto sobre lo que son las políticas de género y sexual en la escuela y la forma en la cual la entendemos y la abordamos. ¿Ya? Así que eso. Si nadie tiene como grandes comentarios, dudas. Este es el último espacio ya para ir cerrando. Bueno, si no hay más, bueno, agradecerles por haber participado. Eh, Nuevamente voy a subir esta clase, lo de tratar de subir, así como dejar cargando hoy día para que esté mañana para la gente que no pueda asistir y pueda verla antes del martes. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir a la cuenta, yo me demoro en contestar porque a veces no veo que tengo mensajes pendientes porque hay una cosa que es como que tengo que aceptar a gente que nunca me ha hablado. Eh, entonces ahí tengo que meterme, ¿ya? El de la Barbie ese que dice Kata, que es de Toys That Made Us, que está en Netflix, el capítulo de la Barbie. Eso, cualquier duda nuevamente me escriben. Como les dije, a veces no reviso estos otros correos. No sé cómo desactivar eso, si alguien sabe también que me escriba, por favor, para que pasen directamente a hablarme. Y eso, pues nos estamos viendo el martes. Recuerden leer los textos para también traer ciertos abordajes, ciertas dudas también de los textos, para que tratar de que también sea menos expositivo y podamos hacer más, mayor intercambio. ¿Ya? Así que nuevamente gracias por haber participado y nos vemos.